como era de esperarse del Meadows, pues tener familiares ligados al narcotráfico, a la corrupción, lavado de dinero, como se llame. Eso es el narcopri. Y es a eso a lo que se dedican cuando entran al cártel. Tienen que tener antecedentes criminales. Y es que desde el 3 de noviembre del 2012, unas semanas antes de que culminara el narcosexenio de Felipe Calderón, los hermanos Eduardo y Alejandro Gertz Arvide, sobrinos del tío materno de José Antonio Meade, o el Meadows, fueron arrestados en Cancún y en Puebla, acusados de presunta responsabilidad en el delito de tráfico de metanfetaminas y de tentativa para concretar una transacción internacional que implicaba la fabricación de pseudoefedrina. En información de Genaro Villamil, que a lo mejor, miren, la verdad es que es muy propeje, pero hay temas interesantes como este que pues hay que recalcar, porque también el narcopri, el narcopan, el narcoprd y narcorena son parte del problema, igual que los narcoindependientes, y no lo vamos a dejar de señalar. Y como les vuelvo a mencionar, los hermanos Gertz, que eran pilotos en competencias de automovilismo, sobre todo de Fórmula 3, y uno que otro a la vez de la NASCAR, por ahí anduvieron, pasaron 6 meses detenidos en el penal de Hermosillo, Sonora. En 2013, más o menos por el mes de enero, el juez Jesús Alberto Chávez del Juzgado 13 del Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México les negó el amparo y consideró que había pruebas suficientes para presumir la responsabilidad de ambos en el mencionado ilícito. En su demanda de amparo, los detenidos argumentaron que las autoridades incurrieron en irregularidades al detenerlos, en abuso de autoridad y violación al artículo 14 constitucional, pero el juez Chávez resolvió que no eran ciertos los actos reclamados y acreditó las acusaciones en su contra y consideró procedente la extracción o la extradición, a los Estados Unidos. El juez estableció que quedaron satisfechos los requisitos que exige la Constitución de México, el tratado de extradición celebrado entre nuestro país y el gobierno solicitante, y que fue correcto el actuar de la autoridad judicial responsable al dictar orden de detención provisional con fines de extradición internacional contra los solicitantes del amparo. Los hermanos Gertz Arvide apelaron la sentencia del juez 13 y acudieron al quinto tribunal colegiado penal de la Ciudad de México. La juez federal Graciela Malja Aguirre confirmó la resolución de Chávez Hernández y emitió también una opinión jurídica en favor de la extradición de los dos detenidos, quienes son reclamados por la Corte Federal del Distrito del Este de Virginia. Cuando el imbécil delincuente José Antonio Meade era secretario de Relaciones Exteriores en 2013, no acató la medida. Al contrario, los protegió. ¿Por qué? Porque además de que José Antonio el Meadows era amiguísimo o es amiguísimo del pendejo nacional, también utilizó sus influencias para poder encubrir esa situación. El hecho inusual llamó la atención de la propia juez, así como de activistas políticos independientes quienes incluso hicieron llegar al portal de Chedraui Leaks, con sede en California, información que vinculaba a los hermanos Gertz Arvide con el Meadows. Entonces hubo una negativa de la orden de extradición de los sobrinos de El Meadows a Estados Unidos, que fue firmado por Francisco de Paula Castro Reynoso, entonces director adjunto de gestión administrativa de la Secretaría de Relaciones y actual jefe de la Cancillería en la delegación diplomática mexicana en el Vaticano. El oficio de Castro Reynoso establece que el desgobierno de México determinó negar la extradición del señor Eduardo Gertz en virtud de que la extradición internacional formulada del desgobierno de Estados Unidos no se ajustó a los extremos del tratado de extradición entre México y los Estados Unidos, concretamente en los artículos 2, 3 y 10 y varios incisos. En referente al numeral 3, inciso B del artículo 10, referente al procedimiento de extradición y documentos necesarios, dice que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece que es necesario anexar la solicitud de extradición, las pruebas que conforme a las leyes de la parte requerida justificarían la aprehensión y el enjuiciamiento del reclamo, en el caso de que ese delito se hubiese cometido allí. Y no se comprobó, entre comillas. Sí había, pero trataron de taparlo. Esa es la situación. Y una era por el caso de transacción internacional de pseudoefedrina,
y para fabricar con fines de importación 500 gramos o más de metanfetamina. Además, la tentativa de concretar una transacción internacional que implica esa misma droga, la pseudoefedrina. Y además la tentativa para concretar una transacción internacional que implica, además de pseudoefedrina, también que se iba a usar como químico para fabricar metanfetaminas en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de este sitio Chedraui-Leaks? Por ahí estuvimos difundiendo un video de hace como 2 o 3 años aproximadamente, que aclaró que en la documentación compartida con Proceso no encontró ninguna evidencia sobre la participación del pendejo Meadows en la cancelación de la extradición de los hermanos Gertz Arvide o su liberación en prisión, pero sí está acreditado el parentesco y la coincidencia de las fechas y la negativa de la Secretaría de Relaciones con el tiempo de que el actual narcocandidato presidencial priista fue el canciller durante el desgobierno del pendejo nacional Peña Nieto. Gertz expresa claramente su apoyo a la candidatura narcopresidencial del Meadows, y fíjense qué cinismo, mientras él cometió atrocidades y cometió vamos a decir, este daño a la salud, posteó que su tío va a ganar el Meadows. Eso lo dijo a partir del Financial Times, que porque será el mejor presidente, pero no votar por él por culpa del narcopri es como dejar ir al amor de tu vida porque estás enojado con el amigo que te lo presentó. O sea, vayas pinches analogías de esos pendejos, sobre todo ese pendejo que puso esa publicación, obviamente, sabiendo que él se siente eximido de toda la responsabilidad. Y luego dice, quédate con lo bueno, pensando bien, lo mejor es el miedo. Sí, para que sigan encubriendo a puro pinche lacra, como lo hicieron con sus sobrinos que traficaban droga y cometieron daños a la salud. Y es que sí, tienen un parentesco en tercer grado con el Meadows, ya que los une la creación de la compañía Cubre, fundada en el 94 con Juana Cuevas, que es su actual esposa, 2 meses antes que ella contrajera nupcias con el Meadows, como documentó Álvaro Delgado en Proceso hace noviembre pasado. Los cofundadores de Cubre son el tío materno de Mid, José Curibeña Orbañanos, llegado a los Orbañanos, habría que checar esa situación, y sus hijos José Antonio Curibeña Arvide y Santiago Curibeña Arvide, primos de Eduardo y Alejandro Gertz Arvide, detenidos en noviembre del 2012, así como Pedro Mit Curibeña, hermano del aspirante presidencial priista. Según la información de Chedraui-Leaks, las dos familias Curibeña Arvide y Gertz Arvide compartían el mismo terreno en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más transitadas de esta colonia y donde se encuentra cerca la Casa Blanca, la famosa, esta casa que fue gracias a los sobornos para entregarles a este grupo IGA y entre otras filiales varias concesiones para cometer violaciones de derechos humanos y violaciones ambientales. Proceso acudió a verificar la existencia de ese predio y actualmente no es domicilio particular, sino hay un terreno bardeado con un muro que lo separa y con 2 direcciones diferentes. Una que tiene un número agregado y otra que es del número que no les voy a decir por cuestiones, ya saben, no nos vayan a decir algo y empiecen a chillar por ahí los narcopriistas. Entonces, como les digo, no está relacionado con Juana Cuevas y con el tío del narcocandidato. Pues además en 2014 la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Hacienda pagaron entre 7.5 y 10.5 millones de pesos a una empresa procesadora de café cuyo comisario era José Antonio Curibeña Arvide, según los documentos de Chedraui-Leaks. O sea, también hay otro caso de posibles desvíos de fondos a empresas probablemente fantasma. Pues ahí se los dejo, compas. Pues es lo único que ha sacado bueno el Villamil hasta el momento. Hay otras que sí, sobre todo en Narcovisa, pero vamos a checar más información sobre esto, para que vean que no somos narcopriistas, ni narcopanistas, ni de ningún otro cártel. Nosotros informamos lo que pasa en el país y lo hacemos por el pueblo mexicano, así que a callar pejes, ahí tienen para que lo gocen. Saludos, compitas, y ustedes difúndanlo si pueden.